Como muchos sabréis, una de las disputas más sonadas y decisivas de la historia de la filosofía fue aquella que enfrentó al alumno más brillante de Platón, Aristóteles, con su propio maestro. Aunque esta no fue una rivalidad como tal que se diera en vida de Platón, ya que de hecho pues Aristóteles siempre expresó, incluso hasta el final de sus días, una profunda admiración por aquel que la había formado, y que no debemos olvidar que a día de hoy sigue siendo ese faro que alumbra nuestro pensamiento, regresando pues una vez más a esa cita, a esa frase tan manida de que todo el pensamiento occidental son notas a pie de página de los diálogos de Platón. Pero esto es precisamente porque su desarrollo más célebre, que fue la teoría de las ideas o de las formas, pues ha sido reinterpretada o incluso rebatida hasta la saciedad, proponiendo nuevas maneras de entender qué es lo real, qué es el conocimiento o cuál debe ser el objeto de la ciencia, siendo en este caso la de Aristóteles la primera, casi podríamos decir, de estas nuevas propuestas, que se destaca por encima de las demás, no solo por su precocidad, sino por su enorme brillantez y su afán metódico, que aún a día de hoy pues la siguen haciendo destacar entre todas las demás. Porque ya sabemos que toda la teoría de Platón pues gira en torno a tratar de garantizar la posibilidad de un conocimiento universal, necesario y objetivo dentro de un mundo sensible que está sometido al cambio. Sin embargo, su solución tenía un precio metafísico muy alto, pues al separar las ideas de lo terrenal, pues surgían un montón de problemáticas que hacían que el remedio, pues al final resultase peor que la enfermedad, aun cuando Platón siguiera defendiendo la necesidad de su teoría. Y lo que hizo Aristóteles, pues fue recoger este problema en toda su radicalidad, pero al mismo tiempo, pues proponiendo una respuesta distinta, es decir, rechazar la existencia de un mundo inteligible de las ideas, donde éstas habitasen de forma separada, pero sin renunciar por ello a la objetividad del conocimiento ni a esa necesidad de acceder a lo universal. Todo ello mediante esta doctrina de la sustancia y su teoría de la abstracción intelectual, que trataba de evitar que nos hundiéramos de lleno en ese relativismo, en ese empirismo ingenuos de los que precisamente Platón estaba tratando de escapar, al ser al final su doctrina pues una clara respuesta a los sofistas que habían instrumentalizado el conocimiento y negado la posibilidad de acceder a la verdad. Por tanto, no parece equívoco afirmar que la pretensión de Aristóteles era tal vez la más ambiciosa que un filósofo puede concebir, y tal vez sea una premisa un tanto evidente para un vídeo, pero no deja de ser pues bastante apasionante la comparación entre estos dos sistemas y, más allá de ello, la comprensión de por qué la filosofía de Aristóteles constituye una superación efectiva del platonismo, al mismo tiempo que sigue conservando lo esencial de su herencia, como lo es pues esta búsqueda de la universalidad y de la objetividad, que siempre son lo primero que peligra ante cualquier periodo de crisis espiritual, cosa que por supuesto pues también estamos viendo hoy en día. Por lo que al final comprender esta disputa pues es algo que va mucho más allá de situarnos en el origen de la metafísica occidental, y de hecho pues es también tratar de responder a una pregunta que aún sigue abierta, que básicamente es ¿dónde reside realmente lo universal? ¿En un mundo trascendente o idealizado o en la esencia misma de las cosas? Y para responder a esta pregunta pues habrá que comenzar por el principio, lógicamente, y es que el fundamento último de la teoría de las ideas de Platón pues lo podemos encontrar claramente en la herencia socrática y en esa confrontación con los sofistas de la que emanaba su búsqueda o su pretensión de un saber real y objetivo y de algo que pueda valer de igual manera para todos. Y en última instancia no de un saber puramente hipotético, sino de uno que sirva de utilidad en su aplicación para la vida. Por tanto, frente a esa primacía de la opinión que planteaban los sofistas, pues Sócrates siempre se pregunta por lo permanente y por lo común que subyace a los distintos puntos de vista que pueden ser enfrentados o contrastados, es decir, busca lo que vendría a ser la physis lógica, que es la que encuentra en el concepto universal, ¿no? En lo que él denominaba la definición, así a secas, guiado por una creencia que ya fue muy cultivada por los presocráticos, de que, bueno, pues que el pensar racional, fuente última de todo saber objetivamente válido, pues tenía que ser forzosamente distinto de la interpretación sensible y cotidiana del mundo. Pues lo que hacen nuestros sentidos, al final, es sumirnos en un torbellino de imágenes y de percepciones, y de este hecho es del que los sofistas pues extraían o planteaban la imposibilidad de que algo
sea conocido o pueda transmitirse ningún tipo de conocimiento. Sin embargo, Sócrates, pues ante esta realidad, propone algo mucho más alentador, como es la posibilidad de extraer algo común que pueda ser afirmado como verdad y que tenga igual valor para todos. Aquí, por supuesto, se refleja otra importante lucha que se dio en el periodo presocrático, que fue aquella entre el devenir de Heráclito y el ser de Parménides. Aunque ya veremos que Platón realmente logra integrar ambas posturas en cierta medida, por mucho que al final pues el ser parmenidio se torne siempre en lo más constitutivo dentro de su teoría, pero también es cierto que el devenir de Heráclito al final es lo que Platón utiliza para describir el mundo sensible, ¿no? Pero bueno, la cuestión ahora es que la razón metafísica de Sócrates pues no será ese logos universal que fundamenta y que da razón al ser, sino que de hecho pues será lo común que se impone a los individuos en todas las sucesivas representaciones, por lo que el procedimiento será siempre partir de los casos concretos de la experiencia, detectar aquellos aspectos que se repiten en ellos de manera uniforme y destacar y reunir esos rasgos en una forma conceptual, que es aquí donde surge la definición, ¿no? La búsqueda de lo que serían las definiciones universales. De que Sócrates al final pues se percata de que la ciencia verdadera es siempre el pensamiento conceptual y su objetivo es precisamente la determinación de lo universalmente válido, a lo cual pues al final eso es a lo que podemos llamar definición. Por lo que esta definición socrática será fijar aquello que las cosas son, determinando lo común a todas las percepciones cambiantes y a todas las opiniones individuales para llegar a ciertos conceptos permanentes sobre los objetos. Todo ello en búsqueda de contrarrestar no solo el relativismo noseológico en que los sofistas habían sumido el debate en el ágora, sino también su relativismo ético, que era aún mucho más preocupante, ya que, bueno, pues si logramos una definición unívoca e indudable de lo que es, por ejemplo, el concepto de justicia, que al final pues exprese su íntima naturaleza y que sea válido para todos los hombres, pues entonces contaremos con algo seguro sobre lo cual poder juzgar no solo las acciones individuales, sino incluso los códigos morales de distintos estados. Y esto nos devela por qué motivo Sócrates tiene una importancia como personaje literario solo equiparable a la del mismísimo Jesucristo, y es que él decide abordar la realidad del mundo no dejándose arrastrar por el torrente de las percepciones que se hallaban en un flujo continuo, sino tratando de dominar este flujo a partir de determinadas formas conceptuales, lo cual nos revelaría que en realidad no se necesita de una diversidad tan grande, ya que la realidad pues parece siempre tender hacia unos fines concretos y determinados, si bien esto pues bueno, ya lo veremos más adelante e incluso de una forma mucho más precisa y acertada dentro de lo que ya sería la teleología aristotélica. Pero bueno, la cuestión es que para Sócrates, pues lo sustancial de la ciencia es siempre la búsqueda de los conceptos universales, es decir, lo común de los contenidos de los distintos pensamientos. Por ello, su método será siempre ese intercambio comunicativo que se lleva a cabo en la famosa mayéutica, de lo que también podemos afirmar que los razonamientos socráticos son siempre inductivos, precisamente porque parten de lo particular y pretenden llegar hacia lo universal. Situación que veremos que se invierte con Aristóteles, que pues, precisamente elimina la rigurosidad de los razonamientos inductivos para establecer toda su lógica en torno a la deducción. Sin embargo, sí seguirán teniendo cierta importancia lo inductivo, pero bueno, esto ya lo veremos también. Sin embargo, bueno, pues Platón no solo se sumaría a la búsqueda de los conceptos universales que inició su maestro Sócrates, sino que de hecho dotará a estos conceptos de una realidad ontológica y de una constitución como seres absolutamente reales y eficientes. Es decir, ya no estamos hablando de meras estructuras conceptuales o lingüísticas, sino que estamos hablando ya de entes con una constitución que son las famosas ideas. De aquí es de donde surge su concepción de las ideas, que bueno, más apropiadamente deberíamos llamarles formas, porque correctamente sería la teoría de las formas, pero bueno, en este caso como hay riesgo de confundirlas con las formas aristotélicas, que al final tienen un significado diferente, pues seguiremos empleando lo que todo el mundo entiende que es la teoría de las ideas, ¿no?
El caso es que, bueno, esta teoría de las formas o de las ideas para Platón, pues nos revela que estas ideas son seres inmanentes, independientes de los sentidos y de las opiniones, que se sitúan en un mundo que él llama el mundo inteligible, al cual solo podemos acceder por medio de la razón al encontrarse este mundo inteligible completamente apartado de nuestro mundo, del mundo sensible, y regirse por otras normas físicas, ya que, pues, por ejemplo, la apariencia no tendría ningún valor en este lugar. Pues el papel que cumple al final el mundo inteligible pues es el de garantizar a la ciencia un objeto apropiado, así como un fundamento seguro también para nuestros valores morales, ya que aquí pues es donde encontraremos las ideas, por ejemplo, de igualdad o de belleza en su forma más pura, como esencias ideales, cuyas propiedades pues no dependen de que esa idealidad se concrete de una o de otra manera en las cosas que nuestros sentidos pueden percibir. Esto es muy importante. Las ideas no dependen de la realidad, al contrario, es la realidad la que depende de las ideas. Va a ser prácticamente el principal cambio la principal crítica que le hará Aristóteles a Platón, pero bueno, ya lo veremos. El caso es que son las cosas materiales, según Platón, las que dependen del mundo inteligible, con lo que podemos afirmar que este mundo, pues al final está plenamente subordinado a ese mundo de las ideas que nosotros no podemos ver. Y por tanto, pues que otra de las funciones clave de las ideas será precisamente dar razón de ser de las cosas concretas de nuestro mundo, ya que aquí, por ejemplo, pues consideraremos que un cuerpo es bello en la medida en que en él se realiza ese ideal de belleza, o igualmente podremos considerar que algo es feo porque ese ideal pues está más ausente en ese objeto concreto que en otras cosas con las que podamos compararlo. Por tanto, pues tenemos que las ideas son los objetos específicos del conocimiento racional y los arquetipos modélicos también de las virtudes morales, y constituyen unas esencias que no deben ser nunca confundidas con las cosas sensibles y que solo el alma puede descubrir precisamente al apartarse de lo material, que es fuente de la opinión y del engaño. Y las ideas, como formas únicas y perfectas, corresponden a la generalidad capaz de acotar la multiplicidad de los objetos comunes y la realidad de todo aquello que tiene propiedad de ser, siendo en definitiva los criterios con los que podemos juzgar el verdadero valor de lo existente. Ya que, por ejemplo, pues para juzgar si dos cosas son iguales, pues recurriremos a la idea de semejanza, a la que solo, pues en mayor o menor medida se adecúan las igualdades sensibles, estableciéndose entre las cosas y las ideas relaciones que pueden ser bien de participación o bien de imitación. O, por ejemplo, pudiendo comparar, en base al ideal de belleza, como ya hemos dicho, pues los cuerpos bellos serán aquellos en los que el ideal de belleza se dé de una forma más mayoritaria que en otros cuerpos con los que podamos comparar, ¿no? Y es que las ideas, pues al final no se pueden percibir con los sentidos corporales, pero no hay duda de que éstas aparecen en el pensamiento ante el estímulo de aquello que percibimos, de lo que Platón deduce que el intelecto ya las tenía que conocer previamente, pues su doctrina afirma que el alma es eterna y que su paso por el mundo constituye una caída desde el mundo inteligible, una caída pues que produce el olvido de aquellas ideas con las que el alma estaba en contacto anteriormente. Es decir, que el hombre en su forma espiritual, nuestro alma, pues conocía las ideas. No podemos decir que en su plenitud, porque es cierto que Platón pues también afirmaba que había distintos tipos de almas, pero el hecho es que, bueno, el alma estaba en contacto con esos entes del mundo inteligible de forma natural, sin tener que recurrir a ningún proceso intelectivo de ningún tipo, y resulta pues que en su caída hacia el mundo, no sabemos muy bien si por la hostia que uno se pega, pues el alma queda atrapada en un cuerpo mortal y olvida todas las ideas que antes conocía de forma innata, de lo cual Platón desarrolla a partir de esto su teoría de la reminiscencia, que consiste en reducir toda forma de conocimiento al mero recuerdo de esas ideas, algo que a su vez explica también el método mayéutico de Sócrates, que al final pues se basaba en la creencia de que el maestro no debía vender ninguna clase de conocimiento a sus pupilos, como hacían
los sofistas, sino extraer este conocimiento de dentro de ellos, recurriendo pues a una serie de intercambio de preguntas y de dialéctica al final, ¿no? Y al final, pues eso, esta era la principal diferencia entre su escuela, entre la escuela socrática y la sofística, que en cambio, pues concebían el saber como algo que podía instrumentalizarse y que podía venderse, como si enseñar pues fuese al final similar a llenar un cántaro que está vacío. Mientras que Sócrates, muchos dicen que condicionado por el trabajo de su madre, que era comadrona, ¿no? Era ayudante de parto, pues lo que hacía Sócrates era igualmente ayudar a que sus alumnos parieran sus propias ideas, poniéndolas en contraste, pues, con esa generalidad del saber que igualmente era extraído del contraste entre diversas opiniones. Y aquí viene también la famosa frase de Sócrates de solo sé que no sé nada, la cual, pues bueno, más allá de una falsa modestia que podría resultar insultante, pues en realidad lo que hacía era ilustrar bien el método pedagógico al que recurría. O sea, en el fondo no estaba mintiendo Sócrates tampoco. Simplemente pues estaba advirtiendo de cuál era su método, ¿no? Pero si hay una forma insuperable de entender cómo funciona la doctrina de las ideas, es volviendo a repasar ese pequeño extracto de este libro, de la República de Platón. Este pequeño extracto, que es probablemente el más famoso de esta obra. Estoy hablando, cómo no, del mito de la caverna, con el que obviamente pues prometo tampoco extenderme mucho, porque bueno, yo creo que para no conocer el contenido de esta historia, pues tendrías que haber vivido literalmente dentro de una caverna. Así que bueno, el caso es que sigue siendo muy importante hablar de ello, porque al final pues es la mejor alegoría para ejemplificar la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ya que aquí pues eso, tenemos a unos hombres que han vivido siempre atados dentro de una cueva, puestos de cara a una pared, donde se les van proyectando las sombras de distintos objetos, que son iluminados, ¿no?, por un fuego, por una hoguera. Y sin embargo, pues resulta que uno de estos hombres, de alguna manera, consigue liberarse, salir al exterior de la cueva, y allí queda deslumbrado por la luz del sol. Y una vez que sus ojos se acostumbran a la luz, pues su asombro va aún más en aumento cuando descubre una nueva forma de realidad, descubre los objetos reales, se da cuenta de cómo están hechos, de que no son sombras, de que tienen texturas, ¿no?, y demás, que no son esas sombras que él veía en las paredes de la cueva y que pensaba que eran la única realidad. Y bueno, pues posteriormente regresa a donde sus compañeros permanecen atados, pero resulta que cuando trata de hacerles creer todo lo que ha visto, pues estos se enfurecen con él e intentan matarlo. Y por cierto que este final, creo yo que no es en absoluto arbitrario, porque bueno, recordemos que al final al maestro de Platón, a Sócrates, pues también lo mataron precisamente por tratar de revelar una serie de verdades para las cuales pues tal vez su tiempo no estaba preparado. Y puede ser que este sea el destino más honroso para todo filósofo, porque de hecho supuso la culminación de esa revolución socrática, donde al final nos quedó patente que el optimismo teórico pues puede librar a un hombre incluso del miedo a la muerte. Pero bueno, volviendo al relato, la cuestión es que Platón pues está aquí tratando de ilustrarnos que la realidad está claramente dividida por el mundo, este mundo de las sombras, este mundo de las apariencias y este mundo de la luz, pero de la luz real, no de la luz de una hoguera que proyecta las sombras, sino de la luz del sol, ¿no? De la luz del sol que ilumina las cosas. En realidad, pues tampoco es que sea esto muy diferente de la más moderna distinción entre el fenómeno y el noúmeno, con la particularidad, eso sí, de que Platón pues afirma que nosotros sí podemos acceder a la cosa en sí, y que de hecho pues esta se nos aparece de forma manifiesta en lo material. Pero bueno, sea como fuere, la conclusión es que nuestro mundo estaría formado por imágenes que no muestran la realidad verdadera de las cosas, mientras que el mundo de la luz está presidido por ese sol que ejemplifica la idea del bien supremo y que hace que todas las cosas que ilumina sean lo que son, constituyendo por tanto el mundo de la verdadera realidad.
Y la salida de la caverna de este hombre que se libera de sus ataduras, pues representa, como no podía ser de otra manera, el camino del filósofo que sube desde las profundidades del mundo sensible hacia aquel lugar donde las cosas verdaderamente son, siendo al final la sabiduría entendida no solo como la máxima virtud, sino como el único camino de liberación posible para el alma humana, que está aprisionada en la cárcel del cuerpo y sometida a todas sus contingencias, ¿no? Pero como ya hemos visto, Platón no se reduce a establecer una rígida distinción entre lo sensible y lo inteligible, sino que también supera la concepción parmenidia del saber y dota a la opinión de cierto carácter constitutivo, al ser esta, al final, pues el primer estrato o el primer paso en la escala del conocimiento, recogiendo así en su doctrina, pues en su sistema, la doctrina de alguno de los sofistas, en este caso de Protágoras, acerca de la percepción. Por tanto, Platón, pues bueno, distingue dos niveles elementales y reales de conocimiento. Por un lado, el conocimiento sensible, que siempre estará en un rango inferior por referirse a objetos que son mutables y que son finitos, y por otro lado el conocimiento inteligible, que se refiere al mundo de las ideas y a sus relaciones. Y dentro de este conocimiento inteligible, pues Platón va a distinguir entre la razón discursiva y la razón intuitiva, siendo la primera la que se ocupa de las matemáticas, de los razonamientos matemáticos, pero siendo la segunda la que verdaderamente nos interesa porque constituye el grado máximo y más perfecto de conocimiento al consistir en la contemplación de las cosas en sí mismas. Y esta contemplación, o esta ciencia perfecta, es lo que para Platón proporciona la dialéctica, ese método propio de la filosofía, que no es un método deductivo, como lo sería el matemático, que pues eso, que deduce o extrae conclusiones implicadas en enunciados genéricos, sino que es un procedimiento de selección de determinadas características que puedan ser más adecuadas para determinar la verdad o el valor de las cosas cuando se las juzga a la luz de las ideas. Y su labor es posible porque las ideas del mundo inteligible están ordenadas jerárquicamente, presididas todas ellas por la idea del bien supremo, la cual es la meta última a la que debe tender el conocimiento filosófico. Pues así como la luz del sol permite ver y distinguir las cosas en el mundo visible, la idea del bien es lo que proporciona la verdad y el conocimiento dentro de ese superior mundo de las ideas. Entonces podemos decir que en esta primera fase acrítica de la teoría de las ideas, como se la denomina típicamente, pues estas ideas no son tanto estudiadas en sí mismas, sino que al final aparecen como una suerte de recurso teórico cuya exposición es indirecta. Es decir, que no se profundiza específicamente en las propias ideas, como se haría con una teoría estudiada por sí misma, ya que estas pues en cierta medida son instrumentalizadas por Platón para resolver el problema de la objetividad del conocimiento, así como para pues explicar nuestra inclinación hacia la belleza, hacia la justicia o hacia la inmortalidad. Y de hecho, pues en los diálogos platónicos correspondientes a esta fase, pues frecuentemente aparece la contradicción entre la trascendencia y la inmanencia de las ideas, no sabiendo muy bien hasta qué punto, o no dándose a entender hasta qué punto estas están presentes en las cosas o verdaderamente están totalmente separadas de estas en un mundo paralelo, ¿no? Aunque desde luego si hay algo que las va a caracterizar ya en esta fase, pues es su marcado realismo ontológico, que es la principal diferencia entre la doctrina platónica y la concepción de su maestro Sócrates de las ideas pues como meros esquemas conceptuales. Pero lo que es evidente es que la teoría de las ideas pues plantea una serie de problemáticas que quedarán ampliamente expuestas en el diálogo del Parménides, y muchas de las cuales parecen abocar a la doctrina platónica al fracaso metafísico más absoluto. Si bien hay que reconocerle a Platón su forma cruda y honesta de asumir estas objeciones y tratar de plantear una revisión que las integre, ya que él no estaba dispuesto en absoluto a renunciar a sus preciadas ideas. Y las tres principales dificultades que aparecen en esta fase crítica de la teoría, ahora ya sí estamos en la fase crítica, pues son el problema de la extensión, el de la participación y el del conocimiento.
Y bueno, la primera dificultad, y la más evidente, es la que concierne a estos límites del mundo de las ideas, es decir, pues la que plantea el número y la tipología de ideas que deben admitirse. Ya que pues, si hay ideas innegables, como lo es la idea del bien, la de la belleza, la de verdad o la de los objetos matemáticos y geométricos, ¿serán igualmente admisibles las ideas aplicables a objetos más comunes, como la tierra o la madera, o incluso a cosas más vulgares, como la basura o la caca? Es decir, el pedazo de mierda que echaste esta mañana en el váter también participa, en este caso, de la idea de la mierda. Pues la verdad es que Platón admite que este problema le ha preocupado bastante y que nunca ha sabido hallar una respuesta satisfactoria más allá de proponer en conjunto a las ideas matemáticas y éticas, pues alguna declaración genérica en favor de la tesis de una idea para cada cosa o para cada conjunto de cosas. Pero en definitiva podemos decir que el problema de la extensión nunca queda resuelto. Y en lo tocante al problema de la participación, que como bien sabemos no es un problema que se limita a la teoría de las ideas, sino que pues se replicará también frecuentemente en la teología y de hecho provoca la necesidad de postular la famosa simplicidad divina. Pues bien, en lo referente al problema de la participación, podemos decir que básicamente se deriva de la dificultad para establecer relaciones entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ya que si los objetos participan en mayor o menor medida de las ideas, pues debemos entender que éstas son divisibles, cosa que atentaría directamente contra su naturaleza unitaria. Y por el contrario, si entendemos la idea como la expresión sintética de una multiplicidad de objetos que dependen de ella, pues surge lo que será conocido como el argumento o el problema del tercer hombre, que de hecho pues Aristóteles supo explotarlo muy bien para poner un poco en jaque a la doctrina platónica. Y este famoso argumento del tercer hombre reside en la necesidad de que entre cada idea y el conjunto al que explica, pues exista una nueva idea que exprese la relación entre ambos, lo cual provocará inevitablemente a su vez la necesidad de que entre esta nueva idea y la anterior pues exista otra más, y así de forma indefinida en una regresión absurda. Y para que nos entendamos un poco mejor, pues el ejemplo al que se suele acudir en este caso es al de la idea de hombre. De ahí que se denomine así a este argumento, ya que bueno, pues si partimos de la base de que cada idea presenta el principio de autopredicación, es decir, que cada idea es lo mismo que representa, pues tendríamos que la idea de hombre tiene que ser necesariamente un hombre, tal vez el ideal de hombre, pero un hombre, al fin y al cabo. Y si a esto le sumamos el principio de no identidad, que afirma que la idea tiene que ser distinta de los particulares que participan de ella, pues tenemos que, por ejemplo, si Sócrates, Platón, Aristóteles y a su vez la idea de hombre son todos hombres, estos cuatro, pues se hace patente la necesidad de una nueva idea que explique lo que tienen en común. Pues como no existe una idea de hombre para cada hombre y solo una idea que explica lo que hace hombres a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, pues el hecho de que cada uno de ellos sea diferente entre sí y a su vez presenten diferencias con la idea de hombre, pues exige la necesidad de esta nueva idea explicativa. Esta nueva idea, que es lo que se denomina el tercer hombre. Es decir, una idea que distinga, que sea distinta de los hombres particulares, pero a su vez distinta de una primigenia idea del hombre. Sin embargo, pues bueno, siguiendo este razonamiento, no es muy difícil percatarse de que con esta nueva idea nos sucederá exactamente lo mismo, que al ser también un hombre y ser también distinta, tanto de los hombres particulares como de la idea inicial de hombre, pues nos obligará a postular una cuarta idea. Y así podríamos estar eternamente, ¿no? Esto no solo conduce a una regresión absurda, que ya por sí sola podría dinamitar toda la teoría de las ideas, sino que a su vez hace que las ideas en sí mismas pierdan toda su función explicativa. Y por tanto, esta pretensión platónica de hallar unos entes unitarios que puedan explicar o dar cuenta de la multiplicidad, pues queda completamente desechada. Sin embargo, Platón no estaría dispuesto a renegar de la realidad metafísica de las ideas y por tanto afirma que si todo acto de pensar tiene como objeto algo inmutable, debe admitirse que este objeto y el pensamiento no pueden ser en ningún caso lo mismo, porque el pensamiento no es inmutable, ¿no? Y por tanto que las ideas tienen que ser reales.
ya que si las ideas fuesen pensamientos, pues entonces las cosas, al participar de ellas, en cierta medida serían también pensamientos, e incluso podríamos decir que las cosas pensarían, lo cual pues es una chorrada impresionante, ¿no? Entonces lo que trata Platón de demostrar es que la negación de las ideas acarrea aún más problemas que el planteamiento de su teoría. Y es aquí donde culmina, de hecho, su ruptura con la tesis parmenidea, que identificaba ser y pensar, si bien aún pues nos ofrece una solución clara al problema de la participación, y para esto tendremos que esperar hasta el diálogo del Timeo, en el que Platón pues le da por fumarse lo que sea que se fumó ese día y proponer pues toda una cosmogonía en la que un dios, al que él llamaba el demiurgo, que significaba el carpintero, pues este dios se encargaba, como buen carpintero, pues de darle forma a la materia cósmica y de moldear la realidad sensible a partir de las ideas. Pues de hecho, al final, la única forma de sortear este problema de la participación sería introducir el postulado de una consciencia universal que regule las relaciones entre las ideas y la materia, de tal forma que éstas no se hallen sometidas a un vínculo directo que degrade estas propiedades ideales. Nuevamente, una solución similar a la que aplicarán los neoplatónicos para justificar la acción divina sobre los elementos de la creación y que se acabará encarnando en conceptos como el del Verbo, con mayúscula, o el Espíritu Santo, dentro ya de la teología cristiana. Y una relación similar con la teología tendrá también el problema del conocimiento, que es la última de estas tres objeciones fundamentales a la teoría platónica, y que en este caso se pregunta por la posibilidad de acceder cognoscitivamente a unas ideas que por definición se encuentran separadas de lo empírico. Y es que si las ideas son trascendentes y no inmanentes a las cosas, su relación con lo sensible se reduce a la que pudiera existir entre el original y las copias que de él se obtienen. De lo que tendremos que nuevamente, entre un original y su copia, deberán existir una serie infinita de ideas que lleven a cabo el vínculo entre ambos, lo que hará que las ideas separadas de la pluralidad sensible resulten del todo incognoscibles. Platón pues trata de solucionar esto estableciendo una teoría atomista de las ideas que será desarrollada en su diálogo del sofista, donde las ideas, pues en lugar de aparecer como entidades aisladas, constituirían agrupaciones relacionadas de realidades superiores que permitan el paso de unas a otras. Ya veremos que Aristóteles nos va a proporcionar una solución mucho más brillante para este dilema, que constituya una forma de no renegar de la verdad, pero sin tener que aferrarnos a unas entidades arbitrarias cuya existencia se sitúe al margen de la nuestra y cuya formulación, pues al final, plantea más problemas de los que resuelve. Pero por ahora Platón llevará a cabo esta reformulación dialéctica en el ya mencionado diálogo del sofista, donde se ve obligado a romper definitivamente con la tesis de Parménides y afirmar la existencia del no ser, ya que el objetivo de esta reformulación, pues al final, es romper el aislamiento del ser con todo lo demás, para así romper también pues el que hay en las ideas, tanto el que tienen las ideas entre sí, como el que tienen las ideas con la realidad misma. Y Platón llegará así a la conclusión de que existe una comunicación parcial entre las ideas, es decir, que algunas consienten en mezclarse y otras no, así que como también existe esta comunicación parcial entre el ser y el no ser. Y por supuesto, la ciencia encargada de desvelar estas relaciones y qué ideas concuerdan entre sí y cuáles no, pues será la dialéctica, que es la más elevada de todas las ciencias. Y su aplicación la lleva a cabo el filósofo, siempre sobre el caso concreto de las relaciones existentes entre ciertas ideas, principalmente entre ideas constitutivas como la del ser, la de reposo y movimiento, la de identidad o diferencia, y siempre relacionándose estas con la idea del no ser, ya que establecer la posibilidad del error en el razonamiento pues será siempre la base fundamental para el diálogo. Y esta demostración del no ser a partir de las ideas constitutivas se lleva a cabo de la siguiente manera. Reposo y movimiento son ideas que se excluyen mutuamente, pero que al mismo tiempo se reúnen bajo la idea de ser. Estas tres ideas, reposo, movimiento y ser, son diferentes entre sí, pero idénticas a sí mismas, por lo que de esta manera pues se comunican con las ideas de identidad y diferencia. Y dichas ideas, las de identidad o semejanza y diferencia, son ideas propias que no se funden tampoco en las tres anteriores.
y a su vez reposo, movimiento e identidad son lo que son respecto de sí mismas y difieren de las otras ideas, mientras que la propia idea de desemejanza, es decir, la idea de diferencia, pues siempre es lo que es con respecto de las demás. Por lo que precisamente es esta idea, la idea de diferencia, por la que llegamos al no ser, considerando por tanto que el no ser no es algo contrario al ser, sino simplemente algo diferente. Un postulado que será absolutamente fundamental para concebir la forma en que las ideas pueden mezclarse con la realidad material sin renegar de su esencia y que nuevamente será utilizado por los teólogos cristianos para explicar el problema del mal, aduciendo, pues ya sabéis que el mal no tiene una constitución intrínseca, sino que simplemente se trata de la mera ausencia del bien y de esa degradación de la sustancia divina que se va dando de manera progresiva en lo material. Más allá de esto, la teoría platónica pues tiene una serie de implicaciones existenciales que tampoco podemos pasar por alto, como el hecho de achacar la causa de todas las limitaciones humanas a nuestra inserción en el tiempo, porque sería precisamente nuestra constitución como seres temporales lo que nos hace carecer de verdadera consistencia, ya que existir en el tiempo significa estar continuamente dejando de ser lo que se es. Sin embargo, a diferencia de otros seres de la naturaleza, pues el hombre ha sido dotado de una inteligencia que le permite acceder al conocimiento de lo eterno y liberarse de su temporalidad en virtud del conocimiento filosófico. Pero el hombre quedaría liberado no en su individualidad, sino en la realización de la naturaleza misma y por tanto de unas leyes cósmicas en las que todo está absolutamente integrado, de lo que se deduce que la concepción platónica de la salvación no es individualista, como sucedería por ejemplo con el cristianismo, aunque gran parte de la doctrina platónica sí será completamente heredada por los cristianos a partir de los neoplatónicos y del gnosticismo, como lo es pues la creencia de que en el hombre existe siempre un desajuste entre lo que es y lo que debería ser desde ese momento en el que el alma se precipita al mundo sensible y queda aprisionada en este y sujeta a la contingencia y la temporalidad. De tal manera pues nos hallamos siempre atrapados en el no ser, porque para Platón pues el ser debe implicar siempre inmutabilidad, que es una de esas propiedades que nunca podrían hallarse en lo material. Y esto nos lleva a percatarnos de que el problema del mal tiene un origen básicamente temporal y de que la sabiduría consistirá siempre en buscar el ser, rechazando como falsa apariencia y como mentira todo lo demás, siendo el único objeto legítimo del saber lo inmutable y concibiendo la apariencia sensible como parte de la degradación producida por el no ser. La salvación del hombre, entonces, se nos aparece, por tanto, como un proceso regresivo en el que se vuelve a unir lo que hay de divino en su interior, es decir, su alma, con lo que hay de divino en el todo. Pues el universo como totalidad toma conciencia de su impulso al realizarse en la actividad cognoscitiva del hombre, y ese impulso de realización como tendencia a lograr la unidad del ser, pues constituye el sentido último de la existencia. Por tanto, la aspiración del hombre a la realización de su propia humanidad no es sino la necesidad misma de ese mundo que camina hacia su propia perfección. Y el universo pues sería un absoluto, pero un absoluto solo en potencia, que alcanza su completa actualidad desplegando la realidad contingente y temporal del mundo sensible. Además, la liberación del alma pues excluye toda forma de acción social y de compromiso político, ya que, pues bueno, el bien supremo hay que buscarlo siempre fuera del mundo sensible. Algo que nos puede resultar chocante en el autor de una de las teorías políticas más importantes de la antigüedad, que es esta que tengo aquí, la República. Pero lo cierto es que, pues bueno, los neoplatónicos ya desarrollaron esta doctrina hacia sus consecuencias más extremas, de tal forma que el bien se vuelve absolutamente incompatible con la política. Y es que según el mismo Platón, pues todo el esfuerzo del sabio debe tender siempre a escapar, a huir del mundo, a cerrar los ojos y a morir. Pero bueno, para no ponernos tan dramáticos, vamos ahora sí con lo que podríamos denominar el giro aristotélico, que al final pues es el núcleo fundamental de este vídeo y que supone la superación de la doctrina platónica de las ideas por el alumno más aventajado del propio Platón. Y lo primero que habrá que decir es que el punto de ruptura entre alumno y maestro, entre Platón y Aristóteles, no se produce, obviamente, en una negación frontal de la teoría de las ideas, ya que esta, pues indudablemente, tiene un gran valor epistemológico,
pero su principal carencia, como ya hemos visto, pues era más bien de carácter ontológico, y es aquí donde Aristóteles pues va a llevar a cabo un desplazamiento del problema filosófico fundamental. Pues mientras que Platón parte de esa exigencia por garantizar una universalidad y un fundamento para el conocimiento científico, y desde ahí postula la existencia de unas entidades inteligibles separadas, pues Aristóteles reformula la cuestión desde la perspectiva ontológica más básica, que no es otra que la pregunta por aquello que es en sentido primario. Es decir, de la pregunta por lo universal pasamos ahora a la pregunta por lo esencial. Y este cambio de enfoque se hará explícito en la metafísica, que bueno, de hecho es un libro que tengo también aquí conmigo, no sé si lo veis, que bueno, pues al final en esta obra pues Aristóteles afirma que la filosofía primera es la ciencia del ente en cuanto ente y de aquello que le pertenece por sí mismo. Y la prioridad, por tanto, pues ya no recae sobre lo universal en sentido abstracto, sino sobre aquello que posee el ser en sentido pleno, es decir, aquello que existe de manera independiente y que es el sujeto último de toda predicación. Vamos, que más que lo esencial, más propiamente dicho, sería lo sustancial, porque la sustancia, pues al final va a ser uno de los términos más importantes dentro de esta metafísica aristotélica. Pero bueno, primero dejemos claro que desde esta nueva orientación Aristóteles identifica el problema central del platonismo en su separación ontológica de las ideas respecto de las cosas sensibles, no dirigiendo tanto la crítica a la afirmación de formas o esencias, sino al hecho de concebirlas como realidades existentes por sí mismas, al margen de la realidad de los individuos concretos. En su metafísica, Aristóteles sostiene que las ideas, en tanto que entidades separadas, no cumplen adecuadamente la función explicativa que Platón les asigna, cosa que, bueno, ya había quedado bastante clara en nuestro análisis del problema del conocimiento. Pero es que las ideas no solo no explican la multiplicidad del mundo, sino tampoco cosas tan esenciales como el movimiento, el cambio o el devenir de las cosas sensibles, precisamente porque estas ideas son concebidas como entes inmóviles y autosuficientes en un ámbito radicalmente opuesto al del mundo natural. Y la consecuencia de esta separación platónica pues será, por una parte, una duplicación innecesaria de las entidades, que en última instancia pues conduciría también a esas absurdas regresiones infinitas que ya hemos visto, pero por otra parte pues también nos encontraríamos con una ineficiencia causal, donde las ideas pues no pueden actuar como causas eficientes ni tampoco como principios de cambio. Y ya sabemos pues lo importante que era para Aristóteles, ¿no?, el principio de causalidad. De esta manera pues podemos decir que el giro aristotélico no rechaza la forma en que se plantea la teoría de las ideas, pero sí la separación ontológica que trata de imponer sobre la realidad. Y frente al método platónico, que propone ese ascenso desde lo sensible hacia lo inteligible, pues Aristóteles propondrá una metodología filosófica anclada en la experiencia, aunque no reductible a ella. Y es que la investigación debe comenzar siempre por aquello que es más conocido para nosotros, es decir, en los entes sensibles concretos, para llegar progresivamente a lo que es más conocido por naturaleza, que vendrían a ser ya las causas y los principios. Esta es la base metodológica que aparece explícitamente formulada tanto en su física como aquí en su metafísica, y que marca la diferencia más decisiva con el platonismo, porque se aparta de la vía del abandono de lo sensible para alcanzar la verdad, para abogar por la intelección del universal obtenido a partir de lo propiamente sensible. Y de este modo Aristóteles no concibe la filosofía como una huida del mundo sensible, sino como un desarrollo de lo inteligible presente en lo real, siendo el concepto de sustancia la clave que articula este giro, ya que para Aristóteles pues la sustancia es aquello que existe en sí y no en otro, que es el sujeto último de toda predicación y que permanece siempre idéntica a través del cambio. Y a diferencia de Platón, Aristóteles identifica como sustancias primarias a los individuos concretos. Por ejemplo, pues un hombre o yo que sé, o un caballo, ¿no? Estos individuos pues no participan de una idea separada, sino que son ya en sí mismos unidades de forma y de materia, pasando a ser esa forma que Platón había situado en su mundo inteligible, pues un principio intrínseco a la sustancia sensible que no explica la cosa desde fuera, sino desde dentro. Un desplazamiento que, por supuesto, pues tiene consecuencias muy profundas, empezando por esta inmanencia de la forma que deja de ser algo trascendente y que sitúa la inteligibilidad del ente en el ente mismo.
convirtiendo de esta manera a la metafísica en una ontología del ser concreto. Por lo que pues este giro aristotélico logra, en primer lugar, conservar la exigencia platónica de universalidad, necesidad y objetividad del conocimiento, pero a su vez rechazando que éstas requieran de la postulación de unas entidades separadas tan problemáticas y que conducen pues a una invariable desvalorización de la vida. Por eso pues es una solución que podemos considerar, que se considera, obviamente, pues brillante, sumamente brillante, a la fase crítica y a la concepción ontológica de la teoría de las ideas, ya que en lugar de dos mundos, pues propone un solo mundo que se estructurará ontológicamente por la distinción entre sustancia y accidentes, así como de forma y materia, y lógicamente por la distinción entre sustancias primeras y segundas, y a su vez epistemológicamente por la abstracción intelectual. Que ojo, que esto de la abstracción pues es sumamente importante para entender todo este tinglao, y de hecho merece la pena detenerse un momento en ello, porque Aristóteles pues hace una distinción importante entre la sustancia por un lado y el resto de categorías por otro. Distinción necesaria en cuanto que las categorías se consideran como los diversos modos en los que algo se predica de las sustancias, siendo lo que se predica de una sustancia primera el género o especie a la que pertenece, y habiéndose de distinguir esto cuidadosamente de cualquier otro atributo que también pueda predicarse de la sustancia. Entonces tenemos que la sustancia primera no puede ser predicado de ninguna cosa, de ninguna otra cosa, mientras que la sustancia segunda constituye el universal, o el término con el que se nombra a esa clase de sustancia. Y esta sustancia segunda será aquello a lo que se accede en el proceso de conocimiento por medio de la abstracción. Entonces, por una parte, pues podemos decir que solo los objetos individuales, es decir, las sustancias primeras, poseen una existencia independiente como tales, pero al mismo tiempo, pues estos solo se comprenden abstrayendo la forma específica que comparten con otros de su misma clase o especie. Por lo que al final, pues el conocimiento científico nunca se refiere a lo particular, sino siempre a lo general o a lo universal. Pero la gran innovación aristotélica es que lo general o lo universal solo pueden existir en lo particular. Esto es precisamente lo que acabaría con la necesidad de unas ideas o de formas separadas de la pluralidad de los individuos concretos, porque se puede justificar de otro modo como algo que es general y unitario, pues puede estar presente en una pluralidad de individuos particulares. Entonces, según la doctrina aristotélica, cada cosa individual es un compuesto de materia y de forma que se conoce cuando se capta la especie a la que pertenece según su estructura interna, es decir, su forma. De modo que solo las especies o formas universales pues pueden ser objetos del pensamiento discursivo del cual se ocupará la lógica. Y a esas generalidades se llega precisamente a través de esta abstracción. Este es el método, al final, por el que aislamos una característica esencial o accidental de aquello que se hace presente de forma intuitiva a los sentidos, y que es una característica que no existe de forma independiente del todo de donde ha sido separada. Es decir, solo la separamos de forma conceptual, abstrayéndola, ¿no? Entonces, con la abstracción, pues Aristóteles explica la formación de las ciencias teoréticas, es decir, la matemática, la física y la metafísica, explicando el proceso del conocimiento mediante la distinción entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual, unas categorías muy similares a las que encontrábamos en Platón, pero en este caso con la particularidad de que el conocimiento intelectual pues recibe las formas inteligibles abstrayéndolas de las formas sensibles en las que están presentes. Y todo esto pues se alinea con la silogística, que es esa forma deductiva que constituye lo esencial de la lógica aristotélica, y según esta teoría, pues concluir significa derivar un juicio a partir de otros dos en los que se encuentra un mismo concepto, el famoso término medio aristotélico, lo que consiste pues en llevar a cabo la operación lógica de establecer relaciones entre las determinaciones de los seres sobre la base de lo que estos seres son sustancialmente. Y uno de los ejemplos más famosos pues será la determinación de la mortalidad humana, donde partiendo de la premisa número 1, todo animal es mortal, y adjuntándole la premisa número 2, todo hombre es animal, pues llegamos a la conclusión de que todo hombre es mortal. Y como puede advertirse, pues en la construcción de esta silogística aristotélica juega un papel clave esta inclusión de lo particular en lo general, siendo pues la relación conceptual en la que al final se basa este método. Un caso diferente pues sería el de los razonamientos inductivos,
Que mientras en Platón si vimos que tenían un carácter constitutivo, pues ya hemos dicho que en Aristóteles pierden por completo su rigurosidad. Al final, pues estos razonamientos son los que llevan a cabo la deducción del término medio a partir de uno de los extremos, sirviéndose a su vez del otro extremo. Por ejemplo, pues si la premisa número 1 es el hombre, el caballo y el mulo son animales sin bilis, y la premisa número 2 es que el hombre, el caballo y el mulo son longevos, pues se obtiene la conclusión de que todos los animales sin bilis son longevos. Pero por supuesto salta a la vista que esta conclusión no tiene ninguna validez científica, sino que al final pues es una mera suposición basada en los únicos datos que conocemos. Porque obviamente podría haber muchos animales sin bilis que no sean longevos y no lo sepamos, ¿no? Por lo que al final pues los razonamientos inductivos no tienen ninguna validez de cara a establecer rigor científico, pero sí pueden ser un instrumento útil tanto para la dialéctica y la oratoria como también para ciertas otras necesidades de la ciencia. De esto se deduce que el proceso de adquisición del conocimiento científico pues ha de tener lugar únicamente mediante el razonamiento silogístico, es decir, puramente deductivo, a partir de unos principios primeros indemostrables que son los famosos axiomas. Estos provienen de la intuición, por lo que deben ser convincentes de manera inmediata. La lógica formal aristotélica consiste en el estudio de las conexiones necesarias entre las proposiciones de una deducción, con lo cual pues podemos decir que su ocupación al final es puramente lingüística, que es algo que nunca puede olvidársenos. Es decir, de lo que se ocupa la lógica al final es de la adecuada expresión de un determinado razonamiento o discurso, siendo el método axiomático algo que se aplica a las ciencias deductivas, como las matemáticas y la lógica, pero también a las normativas, es decir, a la ética y al derecho, y a las positivas también, la física y la biología. Y axiomatizar una teoría, pues en estos campos significará establecer ciertas premisas y no admitir luego sino proposiciones deducidas necesariamente a partir de estos axiomas. Y Aristóteles llamará dialéctica precisamente a la búsqueda de estos principios universales y evidentes, partiendo de lo singular, dado en la percepción y en las representaciones habituales, para elevarse a lo general, de donde a su vez pues deberá luego descender para explicar y demostrar lo singular. Pero además, el significado lógico de los primeros principios presupone a su vez el ontológico, evitando así cometer el mismo error que había cometido Platón, y es que el principio entendido en el plano ontológico pues es lo que procede con dependencia en el ser, teniendo los primeros principios el significado de leyes del ser que señalan sus condiciones necesarias y que guardan una estrecha relación con las leyes o principios lógicos, fundamentándose en lo que luego se llamarán las propiedades trascendentales del ente. Y bien, estas leyes que fusionan lo lógico con lo ontológico, estos tres primeros principios, serán los famosos principio de identidad, principio de no contradicción y principio de razón suficiente. El principio de identidad es aquel que postula que no es posible que un mismo predicado pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto a un mismo sujeto, es decir, afirma que todo ser es idéntico a sí mismo. El de no contradicción afirma que es imposible que un ser sea y no sea al mismo tiempo y de la misma manera, siendo, pues al final, el primero y el más fundamental de los axiomas, ya que en torno a él pues no cabe posibilidad de error y porque no se haya condicionado por ningún otro principio o conocimiento, sino que de hecho pues todo conocimiento lo presupone, pudiendo constituir el fundamento de toda demostración. Y por último, el principio de razón suficiente afirma que la verdad, como propiedad trascendental del ente, pues es la verdad ontológica y por tanto todo lo que se dice debe ser necesariamente verdadero o falso. Puede parecer algo bastante sencillo, pero bueno, el establecimiento de estos principios fundamentales supuso un paso enorme en la historia de la metafísica. Pues en este estudio puramente lingüístico que Aristóteles lleva a cabo, sobrepasa completamente este estudio los principios de la lógica y acaba estableciendo un valor ontológico, podríamos decir, indudable, que alcanzará su máxima expresión con el establecimiento de las categorías. Recordemos que categoría, aquí estamos dando todo Aristóteles así de pronto, muy por encima, pero bueno, recordemos que categoría pues es esa noción o nociones que pueden servir de norma tanto para guiar una investigación concreta como para expresar en conceptos el resultado de una investigación en un ámbito determinado.
De esta manera, pues las categorías pueden entenderse como la objetivación lingüística del objeto investigado, así pues como las condiciones pertenecientes a la propia razón investigadora y también como toda propiedad del objeto no simple que puede ser investigada como tal y adoptada como pauta objetiva de la investigación ulterior desarrollada a partir de ella. En definitiva, que las categorías pues serían las múltiples maneras de significar propias del ser en general o las significaciones del ser que expresan los sentidos en los que el ente pues se dice que es y en los que el no ente se dice que no es. Y las categorías al final no vendrían a ser sino los conceptos referidos al ser en cuanto a esencia, la cual pues puede ser expresada de varios modos. Estos modos o estas categorías serán, en primer lugar, la de sustancia, que como ya hemos dicho es la principal, y a la cual pueden afectarla una serie de accidentes que pueden expresarse en categorías de cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, hábito, acción y pasión. Todo esto constituye la base, como ya hemos dicho, para el desarrollo de una lógica que, a diferencia de la epistemología de Platón, pues tenga a su vez una aplicación ontológica que pueda considerarse como óptima desde todos los puntos de vista. Y esta aplicación ontológica la encontramos en la metafísica aristotélica, es decir, en ese centro de la filosofía teórica donde se nos aparece el problema heredado de la filosofía platónica, que no es otro que la naturaleza última de la realidad. Es aquí donde se cuestiona, de una forma más profunda, el dualismo ontológico establecido por la teoría de las ideas, pues Aristóteles entiende, en primer lugar, la metafísica como la investigación sobre las causas que permiten explicar el dinamismo de la realidad, sin considerar el movimiento y el devenir de forma negativa, como sí que habría hecho su maestro Platón. Y es que para Aristóteles, si el cambio es algo inherente a la realidad, pues debe ser explicado y no menospreciado como señal de inferioridad ontológica. Y esta explicación la establecerá de acuerdo a su idea de las causas, siendo la causa de un ente aquello que condiciona su existencia, así como lo que configura internamente su realidad, distinguiendo Aristóteles entre 4 tipos de causa. La causa material, que es aquello de lo que está hecho el ente, es decir, el contenido material y sensible que lo compone; la causa formal, que es la esencia que se imprime a la materia y la estructura de determinada manera para dar forma al objeto o entidad causada; la causa eficiente, que sería el porqué de las cosas, es decir, el origen que nos permite explicarlas; y por último la causa final, que es el propósito o la teleología de un determinado objeto, es decir, el para qué del mismo, constituyendo pues una concepción del devenir del mundo como el proceso por el que lo material, de la mera posibilidad, es decir, de la potencia, se transforma en acto real gracias a la forma. Y las esencias o formas no constituirán, frente a los fenómenos, una segunda o más elevada realidad, sino que solo existirían en la serie de sus manifestaciones, porque fuera de estas pues no es posible la realización de su potencialidad intrínseca. Vamos, que lo general solo es real en el reino de lo individual, y lo individual pues solo existe porque en él se realiza lo general, superando a Aristóteles una separación entre lo concreto y lo ideal que ahora se nos aparece casi como absurda, y resolviendo a la vez el problema central de toda la filosofía griega anterior, aportando una definición del ser en tales términos que resulte posible explicar también el devenir a partir de la misma. Pues la realidad sensible se compone de 2 elementos que se necesitan de forma recíproca, como ya hemos dicho, la materia y la forma. Ambos serían los componentes indispensables de cualquier entidad sensible, en una tesis que combina con una lucidez insuperable el materialismo con ese idealismo platónico que ha sido perfectamente integrado, porque se sigue considerando que la realidad material pues participa de las formas ideales, aunque en este caso mediante una relación de inmanencia. Pues la crítica aristotélica a esa trascendencia platónica sigue siendo lo más evidente de su doctrina, ya que la forma en ningún caso puede existir por sí misma con independencia de la realidad a la cual indudablemente necesita para manifestarse. Es decir, que en última instancia la forma existe gracias a la materia y la materia adopta una determinada forma para concretarse en un objeto o ente determinado. Y ya, si añadimos también la distinción entre acto y potencia, pues eliminamos toda apariencia de rigidez que pueda presentar esta teoría aristotélica al concebir la materia como esa pura potencia que es susceptible de recibir todo tipo de concreciones, y siendo la forma el acto en la medida en que estructura, concreta y realiza la potencialidad de la materia.
De este modo, pues bueno, la metafísica aristotélica no es meramente una investigación sobre los principios y causas del ser en tanto algo que es, sino que también nos ofrece los elementos que componen y permiten explicar más adecuadamente los entes, de modo que la metafísica constituye la expresión ontológica de esa silogística aristotélica de la que ya os había hablado, y queda constituida como la teoría del ser, y en particular del ser como sustancia, porque esta pues es la categoría principal de la que se predican las otras 9 categorías, ¿no? Quedando definida la sustancia como la entidad que subsiste por sí misma sin necesidad de otra, constituyendo algo concreto y determinado que presenta unidad orgánica y que es acto y no potencia. Esto es lo que permite a Aristóteles afirmar la existencia de un tipo de sustancias no sensibles sin recaer en el dualismo ontológico de Platón, que precisamente estaríamos rechazando. Porque si las formas o esencias son inmanentes a la materia, la conexión que existe entre las sustancias de naturaleza sensible y las de naturaleza inteligible se producirá a través del problema del movimiento. Esto nos conduce directamente a otro de los famosos postulados aristotélicos, como lo es el de este motor inmóvil, que es esa primera causa incausada que nos evita caer en otra regresión absurda e infinita, en este caso, pues aquella que conformaría la sucesión de causas y efectos. Sin embargo, pues eso, de esta nos libramos aduciendo un primer motor eterno y carente de movimiento, ya que al ser la causa primera del movimiento, pues no debe ser movido por nada, ¿no? De este modo, remontándonos en busca de la causa del movimiento, reinante en la realidad sensible, pues encontramos esta unidad eterna, inmóvil y que se constituye como acto puro, la cual será esa sustancia suprasensible que en muchas ocasiones ponemos el nombre de Dios. Este motor inmóvil pues ejerce una causalidad final sobre el universo como objeto de atracción y de amor, entendido desde el punto de vista de la doctrina de Empédocles, es decir, que no sería una causalidad eficiente como creador del universo, cosa que deben tener en cuenta también aquellas doctrinas que tratan de llevar a cabo un salto ilegítimo desde este postulado aristotélico hasta ya la demostración teológica definitiva, donde el mayor exponente, pues, por ejemplo, lo veríamos en Santo Tomás de Aquino, de quien, por cierto, acabo de sacar vídeo. Pero bueno, el caso es que Aristóteles definiría la divinidad como una forma de vida superior en la que se encarna el pensamiento puro, es decir, que Dios vendría a ser algo así como el pensamiento del pensamiento, la actividad contemplativa en acto, algo que, bueno, obviamente también hereda Santo Tomás, pues al final, pues Santo Tomás, la teoría de Santo Tomás es puramente aristotélica, como ya sabemos. Pero bueno, volviendo a lo meramente ontológico, es preciso señalar que la causa del movimiento en el ser no es otra que la acción de la forma sobre la materia, pues la materia, como mera potencia, no puede contener en sí ningún principio de realización ni movimiento, ya que como tal es un ente pasivo. De lo que se deduce que este motor inmóvil del que hemos hablado tiene que ser necesariamente inmaterial, pues las cosas singulares y reales, compuestas de materia y de forma, son susceptibles de movimiento, en lo que se demuestra que son materia de otra forma superior. Y si nuevamente nos remontamos de los efectos a las causas, encontramos que no es posible concebir este movimiento si la serie de causas no tiene una causa final efectiva, o lo que es lo mismo, si no existe esa forma pura exenta de movilidad. Recordemos que esto es una regresión no en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Es decir, la demostración de la eternidad del mundo no demostraría que no haya una causa primera, ¿no? Por tanto, bueno, pues decimos que el motor inmóvil, al poseer la forma más alta de realidad posible, no necesita de materia alguna para existir. Y parece evidente que este primer motor, o forma pura, tiene un significado similar al que tendría la platónica idea de bondad, de ahí que solo a ella le atribuye Aristóteles los predicados de eternidad, inmutabilidad e independencia frente a los demás seres, siendo al mismo tiempo la causa de su devenir. Este es el ser perfecto, en donde toda posibilidad se identifica con lo real, ese ser más elevado que todos los demás y que todas las esencias, al cual no podremos dudar en llamar divinidad. De aquí surge pues este carácter teleológico, ojo, no teológico, teleológico, en torno al cual pues va a girar toda la ética de Aristóteles, aunque por supuesto este es otro tema, no vamos a entrar en la ética también, ya sería la hostia. Y bueno, por supuesto pues no podemos olvidarnos de mencionar
tal vez el mejor argumento teísta, o por lo menos aquel por el que Kant sentía una mayor afirmación y Santo Tomás una preferencia especial, y este no es otro que el argumento físico-teleológico, que se basa en la observación de esos fines innatos que están presentes en la naturaleza, que al final pues se ordena en torno a ellos, y en este proceso acusa la indudable presencia de una inteligencia superior. Aunque nuevamente pues esto solo sea la demostración de una fuerza cósmica ordenadora, de una especie de nous, como ya en su momento lo denominaron los presocráticos, sin que haya motivo para creer que esa conciencia universal presente algunas de las propiedades que típicamente se le atribuyen a Dios. La cuestión es que todo este tinglado radica en la oposición de Aristóteles a ciertas doctrinas, también con origen en el periodo presocrático, como serían las atomicistas o las mecanicistas, que por negar, pues negaban incluso la necesidad del movimiento. Y este rechazo se produce, el de Aristóteles, a través de este nuevo concepto del movimiento como realización de la forma en la materia, que llevará a Aristóteles a afirmarse en su uso explicativo de la teleología, una idea que ya Platón también había elevado al rango de postulado, si bien pues en ningún caso con este nivel de desarrollo. Y asimismo Aristóteles también establecerá determinadas comparaciones para ilustrar este carácter teleológico del devenir, como sería, por ejemplo, la actividad constructiva del hombre en contraposición al acontecer orgánico en los seres vivos. Porque, pues sin este acontecer natural, materia y forma permanecen siempre unidos, por mucho que puedan diferenciarse recurriendo a la abstracción, en la creación constructiva o artística del hombre, el material aparece como mera posibilidad y solo después llega el correspondiente trabajo del artista, que produce una obra plasmando en la materia una forma. Y de esta manera podemos considerar las cosas singulares como las formas que se realizan en el acontecer orgánico, mientras que si analizamos la creación humana, pues podemos ver que las cosas se nos aparecen a veces como materia y a veces como forma. Pero bueno, en definitiva lo que podemos decir de la disputa entre Platón y Aristóteles es que esta debe entenderse en realidad como uno de los ejemplos más claros de continuidad crítica de un filósofo por otro. Algo pues que se ha repetido en numerosas ocasiones en la historia del pensamiento y que de hecho es el principal responsable del desarrollo del mismo. Pues Aristóteles evidentemente no rechaza el núcleo del proyecto platónico, sino que lo asume, de hecho en toda su exigencia, que no era otra que esa necesidad de acceder a un conocimiento universal y necesario y objetivo, y capaz de dar un fundamento a la ciencia. Lo que pondría en cuestión Aristóteles sería en realidad la solución ontológica propuesta por su maestro, la cual, pues no es difícil darse cuenta que, hombre, al final no era muy sostenible en el tiempo, aún pese a esa gran obcecación de Platón, y es que la teoría de las ideas pues había surgido como respuesta a una dificultad real, que era la aparente imposibilidad de la ciencia en un mundo sensible eternamente sometido al cambio. Sin embargo, el precio de esta solución pues sería introducir ese dualismo ontológico tan ortopédico que separa de forma radical lo sensible de lo inteligible. Una separación que, como ya hemos visto, no está exenta desde el inicio de numerosos problemas internos que hacen peligrar toda la teoría y que sugieren una ineficacia causal de las ideas. Por lo que el giro aristotélico consistirá en afrontar estas dificultades sin renunciar en ningún momento a la inteligibilidad de lo real, situando la forma en las propias sustancias sensibles y no en un ámbito separado, con lo que Aristóteles logrará incluso redefinir el estatuto ontológico de lo universal. Pues lo universal deja de ser una realidad existente por sí misma para pasar a realizarse en la concreción de lo individual, permaneciendo siempre unido a ello y solo pudiendo separarse por medio de la abstracción intelectiva. La distinción entre sustancias primeras y segundas será en última instancia lo que permita articular de manera rigurosa la relación entre lo individual y lo universal sin necesidad de postular dos mundos separados. Desde esta perspectiva, parece claro que la lógica aristotélica supone un avance enorme a la hora de reformular el ideal platónico de ciencia de la forma más sobria y eficaz posible, pues las sustancias primeras garantizan la realidad y la independencia ontológica y a su vez las sustancias segundas garantizan esa universalidad del conocimiento científico. La ciencia sigue siendo de lo universal y al fin y al cabo este era el ideal platónico, pero ahora su fundamento ontológico reside en lo particular y no en entidades separadas y del todo incognoscibles si regresamos a los problemas que presentaba la teoría de las ideas.
La lógica aristotélica logra, por tanto, conservar la objetividad del conocimiento sin recurrir a una abstrusa trascendencia, en lo que también es un perfecto ejemplo de economía metafísica que mantiene todo aquello que es necesario para explicar el ser y el conocer y elimina pues todo lo que resulta explicativamente redundante. Pues en lugar de este mundo duplicado, pues Aristóteles propone la unidad de un mundo que solo resulta inteligible desde dentro, estructurado por formas inmanentes, causas y principios que convierten al ente sensible en un objeto legítimo para la ciencia. Esta alternativa filosófica, como no podía ser menos, es algo que ha marcado profundamente a la historia de la metafísica, transformando la lógica y la epistemología para siempre, con consecuencias pues que aún hoy nos resultan incluso difícilmente calculables, aunque la realidad es que la pregunta por el lugar del universal sigue siendo, aún a día de hoy, una cuestión abierta, y esa tensión entre el impulso platónico y, digamos, la sobriedad aristotélica seguirá atravesando, en cierta medida, a la filosofía durante muchos siglos.